Un día que sacudió a la corona. Relato hipotético sobre la caída definitiva del Duque de York. Nota al lector. El siguiente texto es una reelaboración narrativa de carácter hipotético basada en el material proporcionado. No describe hechos reales ni verificables, sino un escenario ficticio utilizado con fines de análisis y reconstrucción periodística. La mañana comenzó con un silencio extraño en Royal Lodge, una quietud densa, casi ceremonial, como si la propia residencia supiera que estaba a punto de cerrarse un capítulo incómodo y prolongado de la historia reciente de la monarquía británica. A las 9:42, según el relato, agentes de la Policía Metropolitana cruzaron el acceso privado con una orden judicial que llevaba un nombre que durante décadas había estado blindado por títulos, honores y protocolos: el del príncipe Andrés. En esta reconstrucción hipotética, el rey Carlos III ya había tomado una decisión drástica. Su hermano había sido despojado de los últimos títulos y distinciones que aún conservaba. No quedaba nada que lo protegiera institucionalmente. La corona había optado por cortar de raíz cualquier vínculo simbólico que pudiera interpretarse como respaldo. A partir de ese instante, Andrés dejaba de ser tratado como miembro activo, o incluso pasivo, de la familia real y pasaba a ser, sencillamente, un individuo ante la ley. Desde primeras horas del día, el ambiente en torno a Royal Lodge era contenido pero tenso. Aunque la presencia mediática se mantenía a distancia, los rumores habían comenzado a circular al amanecer. Algo relevante estaba ocurriendo. En esta narración, Andrés llevaba despierto desde las 5:30 de la mañana, sentado en el salón donde había pasado incontables horas en los últimos años, observando cómo su mundo se reducía progresivamente. Vestía un traje oscuro, elegido con un cuidado que rozaba lo fúnebre. No era una comparecencia cualquiera, simbolizaba el entierro definitivo de su vida pública, de su libertad y de su identidad como príncipe. Los agentes ya llegaron puntualmente a las 9:30, acompañados por representantes del Crown Prosecution Service. Para evitar un espectáculo público, accedieron por una entrada privada. La inspectora jefe, Margaret Thornhill, personaje central en esta recreación, encabezaba el operativo tras 18 meses de investigación discreta. El intercambio en la puerta fue breve y estrictamente profesional. Presentación de la orden, verificación de identidad y la lectura de los cargos. Conspiración para obstruir la justicia y falsedad en declaraciones a investigadores. En este escenario ficticio, Andrés decidió presentarse él mismo en la entrada. No hubo resistencia ni dramatismo. Sabía que ese momento llegaría. Su equipo legal le había advertido días antes de que la fiscalía avanzaría con los cargos. Habían negociado una entrega controlada, lejos de las cámaras, pero nada podía suavizar el impacto simbólico de la escena. Un príncipe enfrentando la ley como cualquier otro ciudadano, despojado de privilegios. El trayecto hasta el juzgado del centro de Londres duró 43 minutos. No hubo sirenas ni escoltas ceremoniales. Solo el tránsito matinal y el silencio de un vehículo sin distintivos. En esta reconstrucción, Andrés observaba la ciudad que durante años lo había tratado con deferencia y que ahora lo contemplaba como un ejemplo de caída, una advertencia sobre los límites del poder y la paciencia social. La primera audiencia se celebró en una sala pequeña, elegida para garantizar la legalidad del proceso sin convertirlo en un espectáculo. Menos de 30 personas presenciaron la lectura de cargos: obstrucción a la justicia mediante información falsa sobre su relación con Jeffrey Epstein, declaraciones falsas bajo juramento en una deposición civil y manipulación de testigos. Los detalles eran precisos y demoledores. El giro narrativo más impactante llegó con la declaración. Cuando se le preguntó cómo se declaraba, la respuesta fue casi inaudible, pero inequívoca: culpable de todos los cargos. El silencio posterior fue absoluto. Incluso parte de su equipo legal, según este relato, quedó desconcertado. La decisión parecía contradecir meses de estrategias defensivas. El magistrado, preparado para esa eventualidad, fijó una fianza elevada, ordenó la entrega del pasaporte y programó la audiencia de sentencia para semanas después. Poco antes del mediodía, Buckingham Palace difundió un comunicado cuidadosamente redactado. En él no se mencionaba el nombre de Andrés ni ninguno de sus títulos. Se hablaba del individuo implicado, subrayando que no era un miembro activo de la familia real y que sus actos le pertenecían exclusivamente. La frialdad del lenguaje era deliberada. Más que informar, el texto marcaba distancia y señalaba una estrategia clara: aislar el problema, proteger a la institución. La reacción internacional, especialmente en Estados Unidos, fue inmediata y crítica dentro de este marco hipotético. Analistas cuestionaron la tardanza de las autoridades,
la protección histórica que habría brindado el estatus real y si la declaración de culpabilidad respondía a un intento de contener daños más amplios. Para la opinión pública, el episodio representaba un punto de inflexión en la relación entre la monarquía y la sociedad. La idea de que ni siquiera la sangre real podía garantizar impunidad de forma indefinida. La investigación que conduce a este desenlace ficticio no comienza con confesiones espectaculares, sino con el trabajo meticuloso de contables forenses. El rastreo de transacciones financieras supuestamente enterradas reveló pagos millonarios realizados entre 2010 y 2015. Uno de ellos, particularmente comprometedor, habría ocurrido pocos días después de las primeras acusaciones públicas en su contra. A ello, se sumó la recuperación de comunicaciones digitales que se creían eliminadas, correos electrónicos donde se discutían estrategias para influir en testimonios, validados por peritajes técnicos y la cooperación de antiguos asesores. Durante años, el príncipe Andrew vivió amparado por una combinación de estatus, silencios estratégicos y una compleja red de lealtades institucionales. Sin embargo, ese sistema de protección comenzó a resquebrajarse de forma irreversible cuando su propio testimonio, prestado bajo juramento, pasó de ser una línea de defensa a convertirse en el eje central de la acusación en su contra. Lo que inicialmente fue presentado por su equipo legal como simples errores de memoria, terminó configurando, a ojos de los fiscales, un patrón deliberado de falsedad y obstrucción. Los abogados de Andrew sostuvieron que las comunicaciones previas a su declaración reflejaban únicamente un intento legítimo de preparar un testimonio preciso. Según esta versión, cualquier inconsistencia debía interpretarse como confusión o fallos humanos comprensibles en un contexto de enorme presión mediática y emocional. Sin embargo, la Fiscalía desmontó esa narrativa con un enfoque metódico, demostrando que las inexactitudes no eran aisladas ni accidentales, sino reiteradas y estratégicas. Durante la declaración, Andrew afirmó no haber tenido conocimiento alguno de las actividades criminales de Jeffrey Epstein antes de la condena del financiero en 2008. Esa afirmación resultó ser falsa. Comunicaciones recuperadas posteriormente demostraron que el príncipe había recibido información detallada sobre investigaciones en curso contra Epstein ya en 2006, y que incluso había hablado directamente con él sobre dichas pesquisas. No se trataba de rumores vagos ni de referencias indirectas, sino de datos concretos que contradecían frontalmente su versión bajo juramento. Aún más dañino fue su testimonio relacionado con una fotografía específica en la que aparecía junto a Virginia Giuffre. Andrew sugirió que la imagen podría ser falsa, afirmó no recordar que se hubiera tomado y negó haber estado en el lugar donde aparentemente fue captada. Cada una de esas afirmaciones, considerada de manera individual, podría haberse explicado como un fallo de memoria, pero el conjunto, reforzado por pruebas documentales y testimonios externos, reveló algo distinto. Una estrategia consciente para sembrar dudas y evitar consecuencias legales. Los fiscales subrayaron que, antes de la declaración, los abogados habían aconsejado a Andrew ser deliberadamente impreciso en los detalles potencialmente comprometedores. Esa recomendación, combinada con la evidencia objetiva, transformó lo que podría haber sido una defensa torpe en un caso sólido de falso testimonio. La conclusión de los investigadores fue clara. Andrew no había olvidado, había mentido de forma reiterada y deliberada. La dimensión internacional de la investigación resultó clave. La cooperación entre agentes del FBI y la Policía Metropolitana permitió acceder a pruebas recopiladas en Estados Unidos que por tecnicismos legales no podían utilizarse en procesos judiciales estadounidenses, pero sí compartirse para procedimientos en el Reino Unido. Entre ese material se incluían declaraciones de testigos que se habían negado a declarar públicamente, pero que aceptaron hablar de forma confidencial con las fuerzas del orden. Uno de los hallazgos más comprometedoras fue la constatación de que Andrew había dado instrucciones para destruir documentos y comunicaciones a finales de 2019, poco después de la muerte de Epstein y del recrudecimiento de las investigaciones. Antiguos empleados del Royal Lodge, interrogados bajo advertencia legal, confirmaron que se les ordenó eliminar cuentas de correo electrónico, triturar archivos en papel y retirar discos duros de ordenadores utilizados por el príncipe. La defensa insistió en que se trataba de un protocolo de seguridad rutinario, pero la Fiscalía destacó que el momento y la exhaustividad de esas acciones evidenciaban conciencia de culpa
y un intento de obstaculizar futuras investigaciones. El Servicio de Fiscalía de la Corona dedicó meses a evaluar el conjunto de pruebas, consultando con asesores legales de alto nivel tanto sobre la solidez del caso como sobre el interés público de llevarlo adelante. Procesar a un miembro de la familia real, incluso a uno despojado de títulos y funciones, implicaba consecuencias políticas y constitucionales de enorme alcance. Aún así, la conclusión fue inequívoca. La evidencia era abrumadora y no actuar enviaría el mensaje inaceptable de que el estatus real situaba a alguien por encima de la ley. Cuando el equipo legal de Andrew tuvo acceso al alcance completo de las pruebas en una reunión de divulgación celebrada 3 semanas antes de su arresto, su estrategia cambió de inmediato. La defensa de la inocencia fue abandonada y sustituida por la búsqueda de la declaración de culpabilidad menos dañina posible. No se trató de una admisión moral repentina, sino del reconocimiento de que ya no quedaban refugios legales ni narrativos donde esconderse. Paralelamente, en el corazón de la monarquía, se desarrollaba una crisis sin precedentes. La decisión de no proteger a Andrew se tomó en una reunión de emergencia en el castillo de Windsor, el 28 de noviembre, apenas 3 días antes del arresto. El rey Carlos III convocó a Guillermo, Ana y a sus principales asesores legales y constitucionales para abordar una situación que había pasado de ser una posibilidad teórica a una amenaza inminente. La Fiscalía había informado oficialmente al Palacio de que se presentarían cargos y de que el arresto se produciría en un plazo de 72 horas. Era una notificación de cortesía institucional, no una solicitud de permiso. La princesa Ana fue la primera en hablar, y su postura fue tajante. No podemos protegerlo, no debemos protegerlo. Ha cometido delitos y la evidencia es abrumadora. Si intentamos cubrirlo ahora, destruimos la poca credibilidad que le queda a la institución. Guillermo coincidió, aunque con una lucha interna visible. Andrew era su tío, una figura presente desde su infancia, pero su comprensión de las exigencias de una monarquía moderna superó cualquier sentimiento familiar. Carlos escuchó a ambos sabiendo que tenían razón, pero consciente del peso histórico de esa decisión. Sería el primer monarca británico moderno en permitir que un hermano fuera procesado y encarcelado. Los asesores expusieron las opciones con frialdad técnica. El Palacio podía intentar influir en la Fiscalía mediante canales discretos, presionar al fiscal general o alegar que el interés público aconsejaba no proceder. Pero cada una de esas vías implicaba riesgos enormes. Si se hacían públicas, algo casi inevitable en el clima mediático actual, la monarquía sería acusada de corrupción y de usar privilegios para obstruir la justicia. La alternativa era cooperar plenamente con la investigación, facilitar el acceso a archivos relevantes de la Casa Real y respaldar públicamente el proceso legal. Esa opción sería devastadora para Andrew y dolorosa para la familia, pero preservaría la credibilidad a largo plazo de la institución. Carlos planteó entonces la pregunta que lo atormentaba. ¿Qué habría hecho mi madre? La respuesta de Ana fue inmediata y dura. Ella lo habría protegido. Lo protegió durante años, y eso le costó caro a la monarquía. Tú tienes la oportunidad de tomar una decisión distinta. Hazlo. También se abordó la cuestión financiera. Durante años, parte de la defensa legal de Andrew había sido sufragada con recursos familiares, un hecho mantenido en reserva, pero que inevitablemente saldría a la luz en un proceso penal. Carlos debía decidir si continuar ese apoyo o cortarlo por completo, obligando a Andrew a depender de los pocos activos personales que le quedaban tras acuerdos extrajudiciales y honorarios legales. Guillermo defendió con firmeza la ruptura total. Si seguimos pagando su defensa frente a cargos criminales, somos cómplices. Cada libra destinada a protegerlo es una libra que debería ir a fines benéficos o regresar a los contribuyentes. No podemos subvencionar la defensa de lo indefendible. Carlos aceptó, aun sabiendo que eso dejaría a su hermano con una representación legal mucho más limitada en la fase de sentencia. La reunión se prolongó durante más de 4 horas y solo se interrumpió cuando el primer ministro llamó al rey para coordinar las respuestas del gobierno y del palacio ante el inminente arresto. Al concluir, la decisión era definitiva. El palacio emitiría un comunicado breve reconociendo el arresto y la declaración de culpabilidad de Andrew, no ofrecería apoyo financiero ni legal adicional, y cooperaría plenamente con cualquier requerimiento de los investigadores. Andrew afrontaría las consecuencias en soledad, sin el escudo institucional que lo había protegido durante tanto tiempo. Carlos insistió, no obstante, en un último gesto de lo que consideró misericordia. Ordenó a su secretario privado que informara personalmente a Andrew
antes del arresto de que la familia no intervendría. Esa conversación telefónica mantenida la noche del 30 de noviembre fue breve y devastadora. En ella quedó claro que, por primera vez, la ley avanzaría sin obstáculos y que el apellido Windsor ya no bastaría para detenerla. La posición de Sarah Ferguson, duquesa de York, fue especialmente devastadora. Ella no se enteró del inminente arresto de Andrew por boca de él, sino a través de una llamada telefónica recibida a las 7:20 de la mañana del 4 de diciembre, apenas 2 horas antes de que la policía llegara a Royal Lodge. Tras escuchar la noticia, su reacción inicial fue el silencio. Luego, formuló una sola pregunta, directa y brutal. ¿Es culpable? El secretario privado dudó antes de responder con cautela. Andrew se declararía culpable de los cargos. Si eso reflejaba una admisión real de culpabilidad o una estrategia legal, no podía precisarlo. La siguiente pregunta de Sarah fue aún más reveladora, porque iba al núcleo del dilema que había marcado su vida durante años. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? En cuestión de horas, su publicista quedó desbordado por solicitudes de declaraciones. ¿Se mantendría a su lado? ¿Asistiría a la audiencia de sentencia? ¿Creía ella en su culpabilidad? Cada posible respuesta implicaba un riesgo enorme. Apoyar públicamente a Andrew la vincularía a un criminal condenado y podría destruir la reputación que había tardado años en reconstruir. Abandonarlo, en cambio, la haría parecer desleal y podría dañar irreversiblemente su relación con sus hijas, Beatriz y Eugenia. Esa misma tarde, Sarah convocó una reunión urgente con sus asesores más cercanos, su abogado y representantes de las 2 organizaciones benéficas en cuyos consejos directivos participaba. El mensaje de las entidades fue tan claro como demoledor. Si permanecía públicamente asociada con Andrew, no tendrían otra opción que pedirle su renuncia. La presión de los donantes ya estaba aumentando, y organizaciones centradas en el bienestar de las mujeres y la prevención del abuso no podían permitirse tener en su directiva a alguien vinculada, aunque fuera indirectamente, a delitos relacionados con la red de Jeffrey Epstein. Su abogado expuso las implicaciones legales con la misma franqueza. Aunque Sarah no enfrentaba responsabilidad penal, existía la posibilidad real de que fuera llamada como testigo en futuros procesos, tanto en tribunales británicos como en eventuales causas civiles pendientes en Estados Unidos. La pregunta central era si debía separarse formalmente de Andrew mediante un comunicado que estableciera una distancia clara en términos legales y públicos, o mantener la ambigüedad que habían cultivado durante años. La recomendación de los asesores fue unánime: separación formal. Sarah leyó el borrador del comunicado, lo dejó sobre la mesa y no autorizó su publicación. «Necesito hablar primero con mis hijas. No puedo tomar esta decisión sin ellas», dijo. La conversación con Beatriz y Eugenia, esa misma noche, con ambas conectadas por videollamada, fue descrita por uno de los participantes como la discusión más cruda y emocional que la familia había tenido jamás. Se prolongó hasta pasada la medianoche, oscilando entre la estrategia legal y el dolor más íntimo. Sarah lloró, algo poco habitual frente a sus hijas, y confesó que no sabía cómo ser leal a Andrew sin destruirse a sí misma. «He estado a su lado en todo. Los escándalos, la humillación pública, los desastres financieros. Pero esto, ¿cómo apoyas a alguien que ha admitido obstruir la justicia y mentir bajo juramento? ¿Qué dice eso de mí?», preguntó entre lágrimas. Fue Beatriz quien ofreció la perspectiva que terminaría definiendo la decisión final. Permanecer a su lado ahora, dijo, no era lealtad. Era algo mucho más complejo. Podía seguir queriéndolo, visitarlo en prisión si así lo deseaba, pero no defender públicamente ni asociarse con lo que había hecho. No se trataba solo de Andrew, sino de ella misma, de sus hijas y de la posibilidad de construir un futuro que no quedara marcado para siempre por los errores de él. 2 días después, Sarah hizo público su comunicado. Había sido cuidadosamente revisado para eliminar cualquier referencia explícita a una ruptura definitiva, sustituyéndola por un lenguaje que marcaba distancia sin llegar al corte total. Los acontecimientos recientes relacionados con el Duque de York representan una tragedia personal para él y para quienes se preocupan por su bienestar. Continuaré apoyando a mis hijas durante este difícil momento, respetando al mismo tiempo el proceso legal que ahora debe seguir su curso. Pido privacidad mientras atravesamos estas dolorosas circunstancias. El texto no satisfizo a nadie por completo. Los últimos defensores de Andrew lo interpretaron como una traición. Sus críticos lo consideraron insuficiente y ambiguo.
Sin embargo, logró el objetivo principal de Sarah: preservar cierto vínculo familiar y apoyar a sus hijas, mientras creaba la distancia necesaria para proteger su propio futuro. Las consecuencias prácticas llegaron con rapidez. Las organizaciones benéficas aceptaron que continuara en sus consejos, pero la trasladaron discretamente a funciones no públicas. Varias conferencias y compromisos profesionales fueron cancelados o aplazados indefinidamente. Y, quizás lo más significativo, el Crown Estate confirmó que Royal Lodge debía ser desalojada en un plazo de 6 meses. El hogar en el que Sarah había vivido durante 2 décadas dejaba de estar a su alcance. El golpe financiero fue devastador. Sarah había subsistido en parte gracias al apoyo económico de Andrew, proveniente de fondos privados de la fallecida reina Isabel II. Ese respaldo se extinguiría. Mientras tanto, Beatriz y Eugenia enfrentaban su propia crisis paralela. Beatriz, ya casada y formando su propia familia, intentó mantener una distancia clara de la situación de su padre sin abandonar a su madre. Eugenia, más visible en el pasado defendiendo públicamente a Andrew, fue objeto de cuestionamientos sobre si su lealtad familiar había nublado su criterio. Ambas pasarían años intentando separar sus identidades del peso de la condena de su padre, un lastre que inevitablemente acompañaría también a la siguiente generación. Sarah Ferguson, quien había sobrevivido al divorcio, a los escándalos financieros y a la humillación pública, se enfrentaba ahora al desafío más duro de su vida: sobrevivir a las consecuencias de haber estado demasiado cerca de alguien cuya caída se había vuelto definitiva. En cuanto a Andrew, la audiencia de sentencia prevista para el 23 de enero definiría con precisión cuántos años pasaría en prisión. No obstante, expertos legales ya delineaban los márgenes con bastante exactitud. Según las directrices de sentencia del Reino Unido, la combinación de delitos admitidos conllevaba una pena máxima potencial de hasta 14 años de prisión. El cargo más grave era la obstrucción de la justicia, considerada por la ley británica como un ataque directo al sistema legal. Los intentos de influir en testigos y destruir pruebas situaban su conducta en el rango más alto de culpabilidad, con un punto de partida de entre 4 y 7 años antes de aplicar agravantes o atenuantes. A ello se sumaba el delito de declaraciones falsas, que, dada la relevancia de las mentiras y su impacto directo en procedimientos vinculados a crímenes graves, podría añadir entre 12 y 18 meses adicionales. La declaración de culpabilidad reduciría la condena final entre un 25 y un 30%, una práctica habitual en estos casos. Aún así, el mensaje era inequívoco. El privilegio había dejado de funcionar como salvavidas. Por primera vez, Andrew enfrentaba plenamente el peso de la ley, mientras a su alrededor, familia e institución trataban de sobrevivir a las ondas expansivas de su caída. En el sistema de justicia penal británico, la reducción de condena a cambio de una declaración de culpabilidad es una práctica estándar. Su objetivo es claro: ahorrar tiempo judicial, evitar procesos largos y, sobre todo, proteger a testigos y víctimas del trauma de revivir los hechos en un juicio público. En el caso de Andrew, su equipo legal negoció precisamente esa reducción como parte del acuerdo, asegurando que el juez tuviera en cuenta su admisión de culpabilidad durante la fase de sentencia. Sin embargo, desde el inicio quedó claro que este beneficio no bastaría para garantizar la pena mínima posible. Uno de los factores más determinantes en contra del príncipe fue la ausencia total de un arrepentimiento genuino. Aunque la declaración de culpabilidad tenía un peso legal indiscutible, fue presentada por sus abogados como un acto puramente pragmático, una aceptación de la solidez de las pruebas en su contra, no un reconocimiento moral del daño causado ni una muestra de empatía hacia las víctimas. Los jueces suelen diferenciar con claridad entre quienes asumen responsabilidad y expresan remordimiento sincero, y aquellos que simplemente admiten haber sido descubiertos. Andrew, según múltiples observadores legales, se ubicó sin matices en esta segunda categoría. El proceso de sentencia se concentró en una audiencia de un solo día, durante la cual la Fiscalía de la Corona expuso la gravedad de los delitos cometidos. Aunque las condenas no estaban relacionadas con abusos directos, sino con obstrucción a la justicia y declaraciones falsas bajo juramento, el impacto de sus acciones fue profundo. La Fiscalía subrayó cómo su conducta socavó procesos legales fundamentales y cómo, dada su posición de poder y estatus, era imprescindible imponer una condena ejemplar que disuadiera comportamientos similares en otras figuras influyentes. La defensa, por su parte, insistió en los elementos atenuantes,
la declaración de culpabilidad, la cooperación posterior a su arresto y la pérdida total de reputación pública, que según ellos, ya constituía una forma de castigo severo. Argumentaron que el desplome social de Andrew, de príncipe respetado a símbolo de deshonra, debía ser considerado por el tribunal. No obstante, este razonamiento encontró poco eco frente a la magnitud institucional del daño causado. Un aspecto especialmente complejo del proceso fue el impacto en las víctimas. Varias mujeres vinculadas a litigios relacionados con Jeffrey Epstein presentaron declaraciones escritas ante el tribunal. En ellas describieron cómo las maniobras de Andrew, sus mentiras y su obstrucción deliberada retrasaron durante años la búsqueda de justicia, intensificaron su sufrimiento emocional y añadieron nuevas capas de trauma a experiencias ya devastadoras. Aunque las condenas no versaban sobre abuso sexual, el tribunal reconoció que su conducta prolongó el dolor de quienes intentaban obtener responsabilidad legal. Tras la sentencia, la asignación penitenciaria se convirtió en otro asunto delicado. El estatus de Andrew, como exmiembro activo de la familia real, planteó serias preocupaciones de seguridad. Todo indicaba que sería recluido en una instalación con unidades segregadas para presos de alto perfil, no por privilegio, sino para evitar riesgos evidentes. Su notoriedad lo convertiría en un objetivo potencial dentro de la población carcelaria general. Aún así, las autoridades dejaron claro que no recibiría trato especial. Las condiciones de vida distarían radicalmente del lujo al que estuvo acostumbrado durante toda su existencia. En cuanto a la libertad condicional, la legislación establece que podría solicitarla tras cumplir la mitad de su condena, siempre que mantuviera buena conducta. Sin embargo, expertos legales coincidieron en que las juntas de libertad condicional suelen exigir pruebas claras de arrepentimiento y rehabilitación, algo que Andrew no había demostrado hasta ese momento. Por ello, la mayoría anticipó que cumpliría al menos 2/3 de la pena, posiblemente más, antes de considerar su liberación. El componente internacional añadió otra capa de complejidad. Los casos civiles pendientes en Estados Unidos continuaron su curso, y la declaración de culpabilidad en el Reino Unido podría ser utilizada como prueba en esos procedimientos. Los demandantes argumentaron que haber mentido bajo juramento invalidaba la credibilidad de Andrew en cualquier contexto civil, y que su condena por obstrucción evidenciaba conciencia de culpa respecto a conductas más amplias. Incluso desde prisión, el príncipe podría enfrentarse a severas consecuencias financieras adicionales. A medida que se acercaba el 23 de enero, fecha clave para la sentencia, los observadores legales estimaban una condena de entre 6 y 7 años, con un cumplimiento efectivo de entre 4 y 5 años antes de una posible libertad condicional. Para alguien que había sido séptimo en la línea de sucesión al trono y que nunca había conocido límites reales a su poder personal, el golpe fue tan histórico como simbólico. Las repercusiones dentro de la monarquía fueron inmediatas y sin precedentes. Legalmente, una condena penal no eliminaba automáticamente a Andrew de la línea de sucesión, ya que la legislación vigente, desde el Acta de Establecimiento de 1701, no contempla el estatus criminal como criterio de exclusión. Sin embargo, permitir que un criminal condenado permaneciera, aunque fuera de forma remota, en la sucesión era constitucionalmente insostenible. El rey Carlos III autorizó la preparación de cartas patentes para retirarlo formalmente, un proceso excepcional que solo tiene un precedente moderno. El tema de los títulos resultó igualmente delicado. Aunque Andrew ya había perdido el tratamiento de Alteza Real y no podía usar oficialmente el título de Duque de York, este seguía existiendo legalmente. Varios parlamentarios anunciaron su intención de impulsar legislación para despojarlo de todos los títulos, reduciéndolo a Andrew Mountbatten Windsor, ciudadano privado y criminal condenado. Dentro del palacio, la estrategia fue clara: una eliminación casi total de su figura, fotografías oficiales retiradas, menciones cuidadosamente editadas y una política interna que un asesor describió como amnesia controlada. Andrew no sería borrado de la historia, pero sí despojado de cualquier narrativa positiva o celebratoria. El impacto sobre el reinado de Carlos III fue profundo. Apenas 3 años después de su ascenso, se vio gestionando el encarcelamiento de su propio hermano. Las consecuencias simbólicas fueron devastadoras, reforzando la percepción de que la familia real había fallado gravemente en su capacidad de autorregulación. El príncipe William, heredero al trono, tomó nota. Su visión de una monarquía reducida, estrictamente profesional y sin tolerancia,
para quienes dañen la institución, encontró en el caso Andrew una validación definitiva. En el ámbito internacional, especialmente dentro de la Commonwealth, el caso aceleró debates republicanos. Para muchos países, la pregunta era inevitable. ¿Cómo aceptar como jefe de Estado simbólico a una familia que protegió durante años a un criminal? En el Caribe, las discusiones sobre abandonar la monarquía británica cobraron nuevo impulso. La institución, ya golpeada por el conflicto con Harry y Meghan, las dudas sobre las finanzas reales y el declive del respeto automático hacia el privilegio hereditario, enfrentó así una crisis de legitimidad acumulada. La historia demuestra que la monarquía ha sobrevivido a abdicaciones, divorcios y tragedias, pero cada crisis ha dejado cicatrices. Hoy, su supervivencia depende cada vez más de la popularidad individual de figuras como William y Catherine, y menos de la reverencia tradicional hacia la corona. Mientras Andrew se preparaba para ingresar en prisión, la monarquía se enfrentaba a preguntas que ya no eran teóricas. ¿Puede una institución basada en el privilegio heredado sobrevivir en una sociedad que exige responsabilidad y mérito? ¿Puede reclamar autoridad moral una familia que encubrió durante años a uno de los suyos? La monarquía probablemente continuará existiendo, pero si lo hará con legitimidad y apoyo público suficientes, es el dilema que definirá su futuro, en una era que exige transparencia, justicia y consecuencias reales, incluso para los nacidos en la cuna del poder.